todas y todos. Quisiera empezar planteando un par de preguntas a los que estamos aquí congregados. ¿Qué tiene más sentido para ti? ¿Que quienes más se han esforzado en mejorar su forma física antes de llegar al verano, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, cuidándose un poquito la dieta, comiendo menos pan, menos dulce, menos chocolate, y sí, también bebiendo menos cervecita, que esa gente llegue al verano con un cuerpo Danone, o que quienes no se han esforzado absolutamente en nada, pues tengan un cuerpo atlético y sano y saludable, sin esfuerzo alguno? ¿O qué tiene más sentido para ti? Que quienes trabajan las mismas horas, haciendo el mismo trabajo, ganen el mismo sueldo que aquellos que trabajan mucho menos y reciben lo mismo que quienes se han esforzado el doble. ¿Qué es más lógico o qué es más justo? Por cierto, hay una parábola de Jesús que ya habla de esto. Y ahora quiero que volváis un poquito aquí y dejéis esos pensamientos un poco aparcados y a un lado para reflexionarlos más tarde. Porque la vida está llena de paradojas de este tipo, ¿verdad? De quienes se esfuerzan mucho en algo y no consiguen lo que buscan, y también de personas que no se esfuerzan absolutamente en nada y parece que todo les cae como del cielo, ¿no? Y estas paradojas de la vida, incongruencias para algunos, injusticias para otros, a veces pueden ayudarnos a entender un poquito las paradojas divinas o las aparentes contradicciones del reinado de Dios. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, que hemos escuchado en el texto de esta mañana, a lo largo de su vida descubre dos cosas muy importantes que para algunos de sus contemporáneos se habrían visto como una paradoja o como una contradicción. Primero, que el Dios de Israel, de su pueblo, no es tan solo un Dios tribal, de una sola tribu o de un pueblo, sino que es además el Dios del universo, que es un Dios sin fronteras, un Dios que se hace presente en todas partes, incluso, o mejor dicho, especialmente en las experiencias de exilio, de exclusión, de aislamiento. En su caso, durante el exilio babilónico. Y lo segundo que descubre Ezequiel, conectado con el texto que hemos leído esta mañana, es que su Dios, el Dios de Israel y el Dios del universo, es un Dios que hace nuevas todas las cosas. No solo una vez, sino de forma constante. Dios está haciendo nuevas todas las cosas, no de forma previsible, como esperamos que ocurran según los valores o los parámetros de nuestro mundo, sino de forma imprevisible, paradójica incluso, cortando el árbol grande y haciendo crecer al pequeño, secando a ese árbol verde que nadie duda que va a triunfar y dándole vida nueva, savia nueva al árbol seco en el que nadie o por el que nadie tiene fe. Es decir, creando algo nuevo, un árbol nuevo, un mundo nuevo, a partir de un tallo minúsculo y frágil, que hará crecer hasta que se convierta en un árbol gigante, fuerte y robusto, bajo el cual encuentren seguridad y deleite todas las naciones, todos los pueblos y todas las personas. Este es el sentido de la parábola de Ezequiel. Dios hace grande al pequeño
y empequeñece al grande, al poderoso, al orgulloso. Esa es la visión profética que encontramos en el Magnificat, en ese canto de María, la Madre de nuestro Señor, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre. Esta es la experiencia de Jesús, de Nazaret. Es el corazón de su mensaje, que Dios exalta al humilde y hace grande al pequeño. Y esta es la visión del reinado de Dios, de la realidad encarnada de Dios, de esta nueva sociedad movida por el Espíritu, por la Ruaj divina. ¿Y a qué haremos semejantes el reinado de Dios?, preguntó Jesús. ¿Con qué parábola lo compararemos? Y esta fue su respuesta. Es como un grano de mostaza, que cuando es sembrado en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrado crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden venir y anidar bajo su sombra. O es como un campesino que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo más grande del mundo, el reinado de Dios, lo compara Jesús con lo más pequeño que podamos imaginarnos, con una simple semilla, una semilla prácticamente invisible, insignificante, aparentemente inerte, sin vida, y sin embargo portadora de la esencia de la vida misma, capaz de convertirse en una planta primero y luego en un árbol grande, frondoso y lleno de fruto. Y aquí el misterio de la dimensión divina, del reinado de Dios. En una ocasión Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No juzguéis a nadie por sus palabras, por su apariencia, por su simpatía o por su antipatía. No juzguéis ni siquiera a nadie por sus actos, pues no sabéis nada, no tenéis ni idea de su vida. No sabéis nada de sus luchas invisibles o de su estado de salud mental. De hecho, Jesús dijo: no juzguéis a nadie. Sin embargo, si queréis tener un ejemplo a imitar o un ejemplo de una persona que os pueda inspirar a convertiros en mejores personas vosotros mismos, seguid el ejemplo de aquella persona que da buen fruto, cuya vida es ejemplo de generosidad, de paciencia, de solidaridad, de humildad, de amor. El apóstol Pablo, como todos sabéis, en la carta de los Gálatas o a los Gálatas, enumera algunos de estos frutos, los frutos del Espíritu que Rubén exploró el domingo pasado desde este mismo púlpito. Estos son los frutos que se hacen visibles en aquellos que han descubierto una nueva vida en Dios, que se han dado cuenta de que Dios es, y que porque Dios es, nosotros somos, que fuera de Dios no hay nada. La presencia de Dios en el mundo es como esta semilla pequeña que acaba haciéndose un hermoso árbol, un árbol que da fruto. En otra ocasión, Jesús se comparó a sí mismo como una viña y a sus discípulos y amigos como las ramas y sarmientos, la parte que crece y que da fruto, el fruto de la vid, que es la uva, que nos regala el vino que Jesús materializó en la boda de unos parientes en el pueblo de Canaán, ¿no? Ese vino que Jesús bebió tantas veces
alrededor de las mesas, en cenas, en comidas, en fiestas. Ese vino que Jesús bebió en esa última cena con sus amigos más cercanos, ese vino que evoca su sangre, su vida, entregada, derramada por todas las personas. El vino que viene de la uva, que proviene de la viña, que viene de la semilla. Y esto me hace pensar en cuán conectados estamos todas las personas con la tierra, con toda forma de vida en el planeta en el que vivimos. Tan conectados que compartimos una misma fuente, un mismo origen y, como hemos orado antes, un mismo creador. Tan conectados que cuando una parte de la humanidad sufre o cuando una parte del planeta se estremece, también nosotros sufrimos y nos estremecemos, o al menos tendríamos que hacerlo. De esta conexión con la tierra eran muy conscientes los cristianos celtas que vivieron en el primer milenio en partes de Irlanda, de Escocia, de lo que hoy es Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra. Y hoy en día nuestras hermanas y hermanos en Cristo de comunidades indígenas de Norteamérica, de Sudamérica, de otras partes del planeta, también nos desafían a que no olvidemos esa profunda conexión que tenemos todas las personas con la tierra. Cristianos maoris en Nueva Zelanda, pueblos indígenas de zonas de las praderas del Canadá, del Brasil, todos nos recuerdan lo importante de mantener ese equilibrio vital y espiritual con la tierra. Nuestro gran universal poeta granadino, Federico García Lorca, en uno de sus escritos confesó esto: yo amo la tierra, me siento ligado a ella con todas mis emociones, mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor a tierra. Lorca, que tenía esa sintonía tan profunda con el mundo rural de nuestra Andalucía campesina, que todavía existe, por cierto. Y digo esto para recordarnos que el camino de Jesús de Nazaret no busca escapar de este mundo, sino vivir el cielo en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas fueron las palabras más poderosas que nos enseñó cuando nos enseñó a orar. De ahí la visión de ese árbol hermoso, enorme, robusto, frondoso, que se convierte en hogar para muchas aves, aves del cielo. Las aves, en esta parábola, por cierto, simboliza a todas las personas. Hay algunos que han interpretado esta metáfora como un símbolo de toda la creación también, ¿no? Aquí hay cabida para toda la creación. Bueno, hagamos la lectura que hagamos, lo cierto es que Jesús utiliza para nosotros una imagen llena de evocaciones poéticas y bíblicas. Nos compara con aves, con pajarillos, con esos gorriones que habitan en el templo del Señor. Nos compara con águilas que renuevan su plumaje. ¡Qué bonito! Con águilas que son capaces de volar a lo más alto, incluso de tocar el cielo y de ver el mundo, como se suele decir, a vista de pájaro, ¿no? Y eso es lo que esta parábola también, de forma implícita, está haciendo. Nos está invitando a elevar nuestra mirada y a ver al mundo desde esa perspectiva del cielo, desde esa perspectiva de Dios mismo. ¿Y cuál es esa perspectiva? Pues la del mundo, o la de un mundo en el que lo pequeño y aparentemente insignificante es lo que Dios más valora, es lo que Dios exalta por encima de todo.
la de un mundo en el que la diversidad no es motivo de miedo o de exclusión, sino motivo de gozo y de celebración. Un mundo en el que los imperios siempre tienen los días contados, siempre. Lo tuvieron el imperio babilónico en tiempos de Ezequiel, el imperio romano en tiempos de Jesús, el imperio estadounidense en nuestros tiempos también tiene los días contados. Y lo tendrán todos los imperios que están aún por venir. La historia nos enseña que todo pasa. También que el movimiento de las cosas suele ser pendular, ¿no? Que todo también se repite. Bueno, se repite hasta que llegue esa plenitud que anhelamos, que oramos, que hemos estado orando hoy, de esa nueva sociedad, de ese nuevo mundo que Jesús anunció y por el que Jesús dio su vida y resucitó, ¿no? El reinado de Dios. Hace 3 semanas, en el culto de Pentecostés que tuvimos, el culto ecuménico de Pentecostés, en la capilla luterana de nuestros hermanos de noruegos, de Cala de Mija, ¿la Cala? Calahonda, eso, en el campanario, pues tuvimos varias estaciones de oración y en una de ellas tuvimos como gesto simbólico el plantar una semilla en la tierra, evocando ese pasaje paulino de 1 de Corintios capítulo 3, en la que Pablo nos dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo o es importante, ni el que riega es importante, sino solo Dios que da el crecimiento. En la parábola del sembrador, Jesús nos recuerda exactamente lo mismo, que Dios es quien da el crecimiento y lo hace de forma sutil, lenta, a veces demasiado lenta, ¿no? Al menos eso es lo que nos parece a nosotros. Lo hace de forma invisible. Es un crecimiento que no vemos cómo ocurre, pero sí que a veces lo sentimos por dentro. Es un crecimiento que no está en nuestras manos, que no controlamos nosotros, que no podemos forzar ni acelerar, que no depende del ser humano, sino de la presencia activa de Dios en el mundo y de los tiempos de Dios. Esta enseñanza es un antídoto para tantísima ansiedad que padece hoy nuestro mundo. Quizás incluso algunos de los que estamos aquí congregados hoy. Ansiedad provocada por la situación que vivimos, ya complicada y llena de incertidumbre, pero sobre todo una ansiedad provocada por nuestro deseo de querer, a veces, controlarlo todo. No voy a decir que pongáis las manos en alto aquellos que tenéis por naturaleza una excesiva inclinación a querer controlarlo, ¿no? Pero controlar las situaciones que nos rodean, controlar lo que esperamos que otros hagan o piensen, controlar nuestro futuro. Bueno, eso ya sí que es difícil, ¿no? Controlar incluso, me atrevería a decir, a Dios mismo. Controlar o tener controlado nuestra experiencia de fe, nuestro itinerario, nuestro camino espiritual. Ante ese deseo humano de controlar, provocado en parte por nuestras propias inseguridades, Jesús nos da un antídoto en estas parábolas y nos recuerda que hay cosas que no podemos controlar. La vida, el regalo de la vida, el don de cada día que vivimos, eso no lo controla nadie. Las personas que nos rodean, el futuro. ¿Conocéis el dicho rabínico? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno, yo creo que aquí se le podría añadir otro más. ¿Quieres hacer reír a Dios? Bueno, cuéntale todo lo que crees que controlas en tu vida. La semilla que planta el sembrador brota y crece sin que él sepa cómo lo hace.
sin que Él lo controle, sin que Él tenga que preocuparse o perder el sueño o vivir con ansiedad. Pues el Dios de la vida, el Dios que hace todas las cosas nuevas, hace que crezca y que dé sus frutos a su tiempo. Hermanas y hermanos, mi oración para todos nosotros es que tengamos, como decía Jesús, ojos para ver y oídos para oír, es decir, capacidad para entender las paradojas del reinado de Dios y para vivir con ellas, también para vivir con ellas. Y que nuestras vidas sigan siendo tierra fértil para que las semillas que Dios continúa plantando dentro de nosotros den fruto, buen fruto, fruto en abundancia, para gloria de su reino. Amén.